Bueno, acá en Pal Sur vamos a hablar con un habitué de la casa, de Cava del Fin del Mundo, dueño de Cava del Fin del Mundo, doctor, especialista, es abogado, especialista en temas económicos, un fueguino de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, que se llama Luis Roberto Moreno. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, Luciano, un gusto estar nuevamente con Pal Sur y para mí es un honor, dado la calidad y por los temas de enfoque que tiene Pal Sur, que están enfocados prácticamente a las cuestiones dominantes de Tierra del Fuego, particularmente la economía y muy especialmente la geopolítica. Y bueno, y dada tu trayectoria en el tema de Malvinas, me parece que son tres elementos fundamentales que definen ya de por sí un medio que tiene una personalidad propia y una inserción no solamente en la comunidad de Tierra del Fuego, sino a nivel nacional. Bueno, ya muchas gracias. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con economía, que tiene que ver con política, que tiene que ver con historia y que tiene que ver con geopolítica, y que es muy importante para nuestra provincia, que es la Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, como es la Ley 19640 de régimen de promoción industrial e integración económica. En relación a esto, primera pregunta fundamental: ¿cuándo surge esta ley? ¿Por qué surge? ¿Cuáles fueron los objetos primigenios que tuvieron los que idearon la ley? Y bueno, ¿cuál es tu opinión con respecto a ese surgimiento? Bueno, en primer lugar, hace un poco más de un año la ley 1940 cumplió 50 años, o sea, tiene medio siglo de trayectoria. El nacimiento de la ley 1940 se dio por la confluencia de dos ideas muy claras y muy precisas sobre el instrumento jurídico que es el régimen de promoción. Y era, en primer lugar, un componente desarrollista, cuyo principal mentor, que está entre los autores que firmó la ley 1940, es Arturo Parelalda, que venía de la escuela de Frondizi, la escuela económica de Frondizi. El desarrollismo en esa época tenía una connotación importante, que básicamente se basaba en desarrollar la potencia del país, fundamentalmente en la sustitución de importaciones. La pregunta era, ¿por qué importar todo si en realidad podemos comenzar a practicar procesos productivos en este país? Producir para crecer era el lema. Y por el otro lado, no menos importante, el concepto de geopolítica o el concepto de defensa nacional, que estaba encabezado en ese momento por Arturo Monroy, que era el ministro del Interior, en ese momento era presidente Onganía, o sea que estábamos en un gobierno de facto, que veían también como una herramienta muy importante, en primer lugar, para resolver el poblamiento del extremo austral, porque había una tensión muy fuerte. Las tensiones en términos militares se suelen calificar por colores. El color amarillo es una tensión constante, y la tensión violeta es una tensión que está próxima a la guerra. Y estuvimos después próximos a llegar a la guerra. Bueno, el instrumento de la ley 1940 vino a cumplir la cuestión geopolítica, que a su vez se desarrollaba también con nuestras reivindicaciones históricas sobre Malvinas. Así es que nace la ley como ese instrumento que confluye la geopolítica por un lado y el desarrollismo económico por el otro. El tiempo transcurrió sin mayores vicisitudes hasta que en el año 1974 aproximadamente, se comienza a gestar un proceso de apertura de las importaciones, y las fábricas que en ese momento no podían competir, porque siempre nosotros desgraciadamente hemos tenido las disparidades del dólar con la moneda argentina. Varios empresarios deciden radicarse acá en Tierra del Fuego, o sea, importar partes amparados en la ley 1940 y desarrollar actividades industriales, fundamentalmente la electrónica y en segundo perfil la textil. Es por eso que si uno analiza en términos de lo que ha sido la estadística en ese tiempo, los ritmos intercensales, uno podrá observar que por más que existía la ley 1940 en el año 1972, no produce mucho movimiento industrial. Comenzaron a producirse aproximadamente en el año 1975. A tal punto esto generó un fenómeno que el ritmo de crecimiento de la población batió récord en el país. No hay ningún antecedente histórico donde la población se haya multiplicado en ritmos intercensuales anuales o quinquenales. Anualmente llegó a crecer hasta el 150%, quinquenalmente cuadruplicó la población. O sea que el objetivo primario, que era el objetivo geopolítico de la ocupación del suelo mediante actividades
instaladas acá en la provincia. En ese entonces el territorio nacional se cumplió acabadamente en esas circunstancias donde teníamos prácticamente población. Debo recordar que en el momento que se instala la ley 19640, en el año 72, teníamos aproximadamente en toda la provincia 18.000 habitantes y el 65% de la población era población chilena. Es decir, con la fricción que teníamos con Chile, una contradicción sin ánimo de calificar nuestra relación con los hermanos chilenos, que de por sí ya les tengo un máximo respeto. Pero bueno, aparte de eso, las tensiones se agigantaban en términos muy concretos, porque de ambos lados de la cordillera había militares. Es decir, los militares nacionalistas chilenos y los militares nacionalistas argentinos generaban tensiones que no parecían no resolverse en el campo de la diplomacia, porque no solamente estaba la cuestión del canal de Beagle, que después fue resuelto, sino que estaba la cuestión de había permanentemente corrimientos de hitos en toda la cordillera, fundamentalmente en la Patagonia y en lo referente a Tierra del Fuego. Tal es así que tenía que andar gendarmería vigilando los hitos, porque había corrimientos permanentes y había trampitas de esa naturaleza que por supuesto conspiraban contra nuestros intereses soberanos. Por ello es que si uno analiza la 19640 de sus orígenes, debemos analizarla desde este contexto. Si no hubiera ocurrido el fenómeno en la ley 19640, digo más, hay analistas que hacen con respecto al tema de la proyección de la población, que hubiera pasado si se hubiera seguido. En ese momento teníamos nada más que una sola economía, que era la economía primaria. Teníamos aproximadamente 700.000 cabezas de lanares, que no alcanzan absolutamente ni siquiera para exportar, porque uno habla de una cantidad que parecía, digo más, se tenía más lanares en esa época que ahora. Prácticamente la actividad agropecuaria, por las condiciones geográficas, era imposible, y la proyección de nuestra población, hoy no habríamos llegado ni siquiera a los 20.000 habitantes. Esta es la situación real. Y a luces vistas está que con 20.000 habitantes uno no puede hablar del dominio geográfico como corresponde a un concepto geopolítico, porque la geopolítica no es solamente la presencia militar o el cuidado militar de la frontera, sino también la ocupación efectiva. Y la ocupación efectiva solamente se hace con desarrollo de trabajo y con la erradicación permanente de población. Y con respecto a esto, la 19640, ¿qué es lo que hace? Para comentar a la gente que no vive acá, que lo ve como un mal, como algo que no está bien, que a nosotros nos regalan cosas, ¿qué es lo que hace con el producto? Vos que recién comentabas de que la idea era traer partes para nosotros poder acá generarle un valor agregado, ensamblarla, fabricarla como se fabrica en todos lados e incorporarla al continente. ¿Qué es lo que... Comentanos cómo es el sistema ese para que la gente entienda? Bueno, en primer lugar, el sistema industrial que tiene Tierra del Fuego es un sistema similar en todo el mundo. Me refiero a la cuestión de la producción. Son sistemas que se denominan de maquila porque es la incorporación de partes que después sumados constituyen un bien que es vendido. En este caso la electrónica en términos generales. Lo particular de Tierra del Fuego y cómo evolucionó Tierra del Fuego también demuestran el nivel de integración de recursos propios, o sea, nacionales, con respecto al tema del producto. En su momento, cuando nació la ley 19640, eran prácticamente armadurías, o sea, se armaba y se traía absolutamente todo, con escaso inclusive valor agregado. En la actualidad, la relación de integración con el costo final del producto es aproximadamente del 60%, o sea, se importa el 60% y nosotros lo incorporamos con el valor agregado, que es el valor humano, más la inversión directa que hay. Por dar un ejemplo, Nucyan invirtió en estos últimos 5 años, invirtió 120 millones de dólares en robótica. No es una industria improvisada, es una industria que yo te podría decir que es modelo en el mundo. Y el sistema productivo, que es el sistema productivo industrial, de las características, por ejemplo, de lo que es todo lo que lleva chip en términos generales, que vendría a ser la electrónica inteligente, en todo el mundo se hace de esa manera. Se importan chips que luego se incorporan en el valor y luego se exportan. No existe país en el mundo, ni siquiera, por ejemplo, en este momento el país productor de chip por excelencia es Taiwán, que domina aproximadamente el 35% de los chips a nivel mundial. Luego le sigue Corea del Sur, está China también, que está empujando con un avance muy fuerte, está Estados Unidos. Ninguno de ellos tiene una fábrica que diga, bueno, voy a fabricar, por ejemplo, un televisor de X marca o un celular de X marca y lo voy a fabricar en integridad. Se hace de esa manera, igual que como se hace la industria automotriz, y traigo a colación la industria automotriz porque tiene un sistema similar.
Claro. Por ejemplo, en Córdoba, que es donde está la capital de la industria automotriz, no es que los automotores se fabriquen de pe a pa con productos argentinos, sino que tiene una altísima incorporación de componentes importados. Entre ellos, por ejemplo, también nosotros debemos señalarlo, que pocos lo saben, de que prácticamente lo que es la inteligencia de los automotores modernos, el 70% se exportan se venden a la fabricación, a las fábricas de automotores. O sea, cuando hay crisis en la fábrica de automotores, lógicamente nos incide a nosotros también, porque nosotros le proveemos elementos muy importantes para la fabricación de un auto. En la fabricación de un auto, el 7 u 8% es lo que es el dominio de lo que es la tecnología de inteligencia de un auto. Por ejemplo, todos los que son los chips que llevan ahora los autos y que cada vez requieren más incorporación de inteligencia en un automotor. Bueno, esta es la realidad de cómo es el proceso. Es un sistema, en resumidas cuentas, un sistema de maquila que incorpora partes que nosotros, comparándonos en términos generales, por ejemplo, con otros países, somos uno de los países que incorpora mayor valor agregado al producto final. En este momento estamos hablando por eso de un 60%. Por eso por ahí, para un fueguino, para quien tiene su vida radicada acá y que tiene un concepto de lo que es también el país, porque acá no es que Tierra del Fuego, los fueguinos le estamos haciendo una gauchada, que la ley 1940 le está haciendo una gauchada a los fueguinos. Este es un concepto que hay que revertirlo. Nadie puede pensar un país en términos como si fuéramos todos absolutamente iguales. Voy a citar un dato, por ejemplo. Nosotros todos los argentinos pagamos el dragado por ejemplo, el dragado portuario de lo que es el puerto de Buenos Aires. O sea, nosotros contribuimos al dragado del río Paraná y el río Uruguay con recursos que son propios. Y eso sale más caro que la ley 1940. Mal medida incluso. Por eso digo que hay que tener una visión muy amplia, porque no es que nosotros, y lo reitero, nos estén haciendo una gauchada con el tema de la erradicación de la empresa, de las industrias acá en Tierra del Fuego. Porque nosotros lo que estamos haciendo es teniendo una presencia efectiva. La única manera de generar soberanía en serio, una soberanía moderna, una soberanía elástica y que permite una presencia efectiva, es a través de dar trabajo. Y no existe ninguna alternativa a todo esto. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, porque nosotros tenemos una norma espejo que es igual a la ley 19640, porque fue convenida incluso de esa manera, que es Manaus. Manaus tiene 45.000 procesos industriales. A nadie se le ocurre, por ejemplo, un brasileño decir, nos cuesta tanto fiscalmente, lo vamos a sacar. ¿Para qué le sirvió a Manaus? ¿Para qué le sirvió la electrónica a Manaus? En primer lugar, para generar una presencia efectiva en el Amazonas, porque el Amazonas era blanco de una fuerte avanzada depredatoria de recursos naturales por un lado, pero también de carácter geopolítico. Ahí, en la década de los 80 aproximadamente, había discusiones y bueno, lo que no se ocupa ante la necesidad del mundo de recursos primarios, y nosotros podemos, o sea, los países que sabemos perfectamente bien, que conciben guerras y armas en función de dominación de espacios que son vitales, que está ocurriendo hoy día. Bueno, pasaba lo mismo con Brasil, y esa preocupación los llevó a generar un desarrollo en el Amazonas con condiciones absolutamente críticas, como en el caso de Tierra del Fuego. Condiciones también absolutamente críticas porque, distanciado de los centros de consumo, distanciado de los centros de abastecimiento, generar una industria de esta naturaleza con un desafío sin igual, digamos, tuvo un proceso, largo. Y también quiero señalar lo siguiente: en este proceso largo, porque si todo fuera tan fácil acá en Tierra del Fuego, producir en Tierra del Fuego, las industrias se mantendrían, se hubieran mantenido el año 72 a la fecha las mismas, al revés. No existe industria en este país que haya tenido la cantidad de fracasos económicos como ha tenido la industria de Tierra del Fuego, que se han tenido que fusionar, vender, etc. Podríamos citar decenas de fábricas que fueron absorbidas o directamente tuvieron que cerrar sus puertas. O sea que acá hay un riesgo también, hay un riesgo empresario muy fuerte, las inversiones son muy fuertes, y encima de esto estamos metidos en un esquema en lo que significa todo el proceso productivo y después de venta, donde la macroeconomía argentina es muy sensible, cosa que no ocurre de manera tan directa en otro tipo de actividad. Acá la variación del dólar, la variación del mercado, etcétera, etcétera, tiene una incidencia directa en la evolución de la ley 1940 y lógicamente el impacto que tiene sobre los procesos productivos que aquí se desarrollan. Voy a dar un ejemplo muy sencillo.
por ejemplo, desde el año pasado hasta ahora, intercensalmente entre lo que es la computación, entre lo que es, digamos, teniendo en cuenta la producción electrónica de Tierra del Fuego, el consumo ha caído el 60%. Si nosotros medimos dos variables, por ejemplo, la primera variable es la caída del consumo en términos generales en Argentina, que es del 15%. Los argentinos están hoy comiendo y consumiendo menos el 15% de lo que estaban consumiendo hace un año atrás. Sin embargo, en el sector, todo lo que es electrónica, todo lo que produce Tierra del Fuego, ha caído el 60%. Y eso es producto por una cuestión que es exógena a la provincia, que es la cuestión macroeconómica. Lo primero que deja de consumir una persona cuando está ante situaciones de necesidad, lógicamente, es lo que se denominan bienes durables, que es lo que se produce en Tierra del Fuego. Mucho más electrónica de entretenimiento, por un lado, y electrónica y, por supuesto, lo que es todo celular. Y con respecto a una de las cosas que ahora después vamos a analizar, la parte histórica de cómo los sucesivos gobiernos, desde la creación de la 19C40 hasta la fecha, han ido generando apoyos a la 19C40, críticas, tratando de destruir la 19C40 o tratando de reconstruir de alguna manera. Pero primero quiero que la gente entienda bien el sistema, porque una de las mentiras que se dice es que las cosas que nosotros producimos acá y enviamos al continente valen más caras que las que son importadas de otro país, obviamente hechos con trabajo de otro país. ¿Esto es así? Bueno, en primer lugar hay dos cosas que hay que considerar con respecto a esto. Hay que considerar en primer lugar qué país y el nivel de subsidios internos que tiene cada país. Nosotros tenemos una economía y mucho más en lo que es la electrónica, que es altísimamente competitiva. Todos los países del mundo le ponen especial énfasis a lo que es la industria electrónica. Ya he dicho de que no se puede, una fábrica no puede fabricar todo, sino que todos trabajan de la misma sistema, importación de insumos y demás. En primer lugar, no solo por el aporte social que significa dar puesto de trabajo y demás, sino que es un bocado muy apetitoso para las multinacionales. En el caso particular, por ejemplo, de la telefonía celular, tiene una ocupación muy fuerte de personas, pero hay una presencia, por ejemplo, en materia de subsidios, que en el caso de Tierra del Fuego llega aproximadamente al 15% y en otros países llega al 20-25%, que son países protegidos. Pero tomando el caso, por ejemplo, los precios, por ejemplo, de celulares, el último celular que sacó Samsung, no voy a decir porque pareciera que estaría orientando a la compra de un celular, pero se puede comparar, esto se puede googlear, inclusive lo podés poner vos en la red. ¿Cuánto sale un celular Samsung recién sacado de la fábrica, que salió hace unos meses atrás? Recién salió de la fábrica con respecto a un Samsung, por ejemplo, en Estados Unidos, sale prácticamente lo mismo, sale. Es decir, este tema, esta fábula de muchas veces comparar peras con manzanas y no da resultado. Por supuesto que si nosotros comparamos, por ejemplo, acá no es casual de que Apple, por ejemplo, con su tecnología quiso estar acá en Tierra del Fuego, pero no les convenía por la presencia mundial que tiene Apple, porque en realidad la mayoría, a pesar de que lo critican a los chinos, se radicaron, el 70% de la producción de Apple está en China. O sea, la relación de los precios, si acá, por ejemplo, se permitiera, y esto es otra cosa que también está relacionado con el costo fiscal de la ley 1940. El costo fiscal, que puede ser aproximadamente 1.700 millones de dólares, que se deja de percibir por la importación de insumos. ¿Qué pasaría, como yo recién dije, qué pasaría si nosotros importáramos un celular de Estados Unidos, por dar un ejemplo, con respecto al celular de Argentina? El celular de Argentina tiene un 60% de insumos. Si nosotros queremos sacar el costo sobre 100 pesos, 60 pesos se importan. De la otra manera, si nosotros importáramos celulares de Estados Unidos, importaríamos 100 pesos. O sea, claro, que tendría que salir mucho más dólares. Este es el problema fundamental. Es un problema también macroeconómico por el tema de los dólares. Va a decir, bueno, perfecto. Si decís que la ley 19C40 está utilizando 1.700 millones de dólares en importación, saquemos la ley 19C40 y esos 1.700 millones de dólares utilicémoslo para otra cosa. Y decís, bueno, pero va a tener que sustituir esos teléfonos. Alguien los va a tener que comprar. Perfecto. Entonces vamos a tener que en 1.700 millones de dólares vamos a tener más de
más de 2.500 millones de dólares de importación directa y estamos en lo mismo. Con respecto al tema de los impuestos, si uno hace el recorrido de lo que significaría importar, por ejemplo, supongamos ahora que sabemos que estamos en una situación crítica porque el gobierno actual apunta a una desregulación absolutamente del sistema económico y por el otro lado la apertura de la importación total, va a significar, por ejemplo, de que alguien va a poder importar un celular. Cuando le importa el celular, si no va a pagar ni siquiera ni tasa estadística ni impuesto de importación, que es lo que apunta este gobierno, es decir, no habría impuestos. Bajarían y podrían incluso integrarse a zonas francas. Nosotros tenemos varias zonas francas en el país, una de ellas, por ejemplo, la zona franca de La Plata. Podría incorporarse el celular ahí y directamente venderse, desestacionarlo, para sacarlo de la zona franca que está protegida, que protege fiscalmente, que no se pague impuestos, sacarlo simplemente para venderlo. ¿Cuánto es el aporte de insumo? Únicamente el 21% de la venta. Y nosotros, o sea, el producto que se fabrica en Tierra del Fuego tiene una cadena de impuestos, por más diga que no se pagan impuestos, se pagan infinidad de impuestos. Son impuestos eslabonados, inclusive la persona que va a vender, por ejemplo, una heladera, paga impuestos, paga IVA como paga por su venta. De la otra manera, no tendrían ese efecto eslabonado de los impuestos que se dan en secuencia por la utilización del transporte, por la utilización del servicio, me refiero en el continente, por la utilización de la venta, por la utilización del marketing, de la publicidad, etcétera, etcétera. Si tuviéramos un aparato celular, por ejemplo, que viniera de Estados Unidos, por dar un ejemplo, se incorporaría directamente en el mercado y no tendría ese eslabonamiento de cadena que produce impuestos, como es el caso de Tierra del Fuego. Entonces, gastaríamos ponerle lo mismo, pero la única diferencia es que la plata directamente se iría al 100%, es decir, los dólares necesarios para adquirir el producto se irían el 100%, y de la carga impositiva que queda para financiar el Estado Nacional, la salud y todo lo demás, no quedaría nada. Exactamente, tendríamos mucho menos recaudación, porque se recaudaría únicamente por la venta directa y no por el eslabonamiento, porque el producto sale de acá, de Tierra del Fuego, sale fabricado, hasta ahí está protegido fiscalmente. Después, digamos, todos los pasos sucesivos que se dan en el continente no tienen protección. Inclusive la persona que vende un celular de Tierra del Fuego, no, o sea, paga IVA, como podría pagarlo también vendiendo otro tipo de celular traído del exterior. Y ahora ya nos metemos, bueno, dijimos de que más la idea era la cuestión geopolítica. Ahora, ¿cómo se han comportado los sucesivos gobiernos? Porque esto también tiene que ver, esta decisión de generar la importación, es decir, de alguna manera importar trabajo, porque uno cuando importa un producto, importa trabajo, importa puestos de trabajo. Esto tiene una trama geopolítica. Los gobiernos, ¿cómo se han comportado en relación a la 19640 y el entramado geopolítico que tiene por optar, dejar de lado la 19640 y favorecer el trabajo externo? Bueno, yo creo que la ley 19640 tiene dos enemigos fundamentales. El primer enemigo son los intereses, que eso hablan poco. Los intereses económicos que generaría de que no se fabricara más acá en Tierra del Fuego. Si no se fabricara más en Tierra del Fuego, por supuesto, la industria no podría subsistir en ningún otro ámbito del país, al no estar subsidiada. Entonces, ¿quiénes aparecerían? Los importadores. Los enemigos que tuvo la ley 19640 en sus orígenes eran los importadores, porque los importadores que importaban de pronto dijeron no, nos sacaron el mercado. Digo más, parte de sus importadores se convirtieron en fabricantes porque tenían su mercado de importación. Bueno, estos son enemigos económicos, con intereses directos para que desaparezca la industria de Tierra del Fuego porque lo ven como un negocio. Hay otro interés que es el interés externo con respecto al tema de la economía, fundamentalmente el tema del celular. Ese interés externo que se da es, como yo recién explicaba, de que la industria electrónica en términos generales y particularmente la industria inteligente y la industria celular tiene una incidencia muy fuerte por lo que significa en términos de mercado. Nosotros aproximadamente tenemos un mercado de 45 millones de celulares anuales. Y estos 45 millones de celulares anuales, si uno hace una cuenta así casera nomás, es mucha plata. Aparte de esos 45 millones de celulares, significa que tienen renovación. Antes nosotros teníamos renovación aproximadamente de 18 meses el celular, ahora lo tenemos a 30. Con esta medida que ha tomado el gobierno y demás, y el desbarrancamiento de la economía, la proyección que se va a dar
con respecto al celular, a la renovación del celular, es del 30% lo que nos va a hacer caer la venta. Pero estamos hablando de un volumen de dinero imponente, y aparte de ser un volumen de dinero impresionante, también significa manejar aspectos tecnológicos que de otra manera en nuestra evolución podríamos incorporar. Porque no nos olvidemos que cuando se inició la ley 19640 teníamos una integración de lo que era la integración propia de aproximadamente el 8 o 9%, y tenemos el 40%. En promedio, el 40% del valor de un producto que sale de Tierra del Fuego hacia el continente ahora es de producción, o sea, es de valor agregado nacional. Entonces, también se da la cuestión de la tirantez que hay a nivel internacional con respecto al tema del mercado de la electrónica y particularmente los celulares. Incluso ha habido escándalos de magnitud diplomática, como el caso de Huawei. Cuando apareció Huawei, que lo comienza a desplazar a él, hasta detuvieron en Canadá a la titular de Huawei porque querían frenar todo esto, la aparición de los chips, por ejemplo, en China. Yo me imaginaría el día de mañana, si nosotros buscáramos una industria, yo profundizaría la industrialización de Tierra del Fuego, a tal punto de que buscaría de que se hagan escuelas para desarrollar con inteligencia chip, y que en algún momento podamos importar, por ejemplo, elementos fundamentales, pero basados lógicamente en la inteligencia y en la ingeniería robótica y más, para hacer robots acá en Tierra del Fuego, e inclusive hasta podríamos fabricar chip si tenemos litio, que es un elemento sustancial, por ejemplo, para la fabricación del chip. Yo lo profundizaría, como dije. Y por supuesto la cuestión geopolítica ha tenido una cuestión muy importante, pero la cuestión geopolítica no es la cuestión geopolítica, la lectura que hacen todos los argentinos. Hay determinadas ideologías que en este país donde la cuestión geopolítica no corre. Yo me acuerdo patente, hay una frase que lo define. Me acuerdo patente que teníamos una producción de 50 millones de vacunos, y lógicamente querían exportar, estamos hablando del año 1940, y decir, bueno, necesitamos menos habitantes para que coman menos vacunos, para que los podamos exportar, y esto pasó. Por eso la historia nos da lecciones. Ahora en la actualidad, por ejemplo, ahora la exacta relación que existe entre gobiernos neoconservadores y gobiernos nacionales de cierto corte nacionalista marcan también los ritmos de auge y decadencia que ha tenido la ley 1940. Si analizamos, por ejemplo, los procesos neoconservadores, para llamarlo de alguna manera, con fuerte incidencia y apoyo a políticas externas, y por supuesto con todo lo que ha significado la debilidad diplomática que ha tenido Argentina durante esos procesos para defender los intereses nacionales, que no es solamente la electrónica, la tecnología nuclear, la tecnología aérea, la tecnología, por ejemplo, para desarrollar, por ejemplo, lo que es la tecnología satelital, que la han ido cerrando, presionada por otros países. Esto es durísimo, pero es así. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con respecto al tema y esto se puede ver desde, más o menos, vos decís, por ejemplo, desde la última dictadura a la fecha. Absolutamente. El primer sablazo que tuvo la ley 1940 fue durante el gobierno de Viñones, que tenía en ese momento al ministro de Economía Hueve, y quiso cerrarla directamente la Tierra del Fuego, la fábrica las quiso cerrar. ¿Y cómo cerraban los militares algo? Lo hacían manu militari. Sí. Es decir, traían tropas, te cerraban la fábrica, lo sacaban a todos los trabajadores, no importaba. Pero sin embargo se movilizó todo el pueblo de Tierra del Fuego. Yo me acuerdo patente que fuimos de acá de Ushuaia y demás, y fuimos a Grande, fuimos a esperarlo a Hueve, al aeropuerto, pero la gente enardecida no pudo bajar, se tuvo que ir. Mira. Entonces, en ese momento donde no habían conflictos internos en el país por una dictadura, Tierra del Fuego estaba marcando el camino, y no era poca cosa, y el gobierno estaba en una situación de debilidad, porque convengamos, inclusive digamos la recuperación que intentó Viñones de Malvinas también obedecía una causa de debilitamiento político interno. O sea, no estaba en su apogeo en ese momento el cuerpo militar, porque si no lo hubieran sacado. Pero obedecía justamente ese interés, a ese doble interés. En primer lugar, que la geopolítica no les interesaba por un lado, y por el otro lado, permeable a los intereses, digamos, foráneos,
donde la industria dice, ¿para qué vamos a fabricar acá en Tierra del Fuego? Para eso lo importamos a Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos era el que ejercía principal presión para cerrar toda esta fábrica y demás. Más los locales que querían, que eran los importadores, que harían negocio con aquellos otros. Después, durante el gobierno de Menem. Durante el gobierno de Menem... Alfonsín, ¿qué actitud tuvo Alfonsín con respecto a la 19640? Alfonsín defendió la ley 19640 a tal punto de que en su momento hubo varias presiones de distinta naturaleza para digamos, condicionar la ley 19640. Me acuerdo patente Mobarek, que en ese momento era presidente de la Cámara Industrial a nivel nacional, presionó muchísimo para que sacara la ley 19640, porque decía que no generaba desarrollo, más o menos los mismos argumentos de ahora. A su vez, este Mobaré era importador de tela y no quería que se radicara acá las textiles. Habían intereses cruzados además, pero Alfonsín, si había una cosa que tenía en claro, la cuestión geopolítica. Tal es así que su concepción de traslado de la capital se inscribe en ese concepto. Ferrucci, que era el ideólogo en ese momento de lo que era el traslado de la capital, concebía con una ingeniería geopolítica muy elaborada lo que debería ser el país del futuro, el país de la presencia, donde en primer lugar había que descentralizar Capital Federal, que generaba presión no solamente sobre Tierra del Fuego, había intereses localizados, digamos, en Buenos Aires prácticamente, y Tierra del Fuego cumplía una función vital. En el libro de Ferrucci, que se llamaba Integración para el Desarrollo, hablaba de la ocupación de los espacios geográficos y a la ley 1940 le daba un punto especial. Es decir, que vemos por un lado a Parelalda, que fue el creador de la ley 1940, el ideólogo de la ley 1940 en términos económicos, basado en el desarrollo. Parelalda después, por supuesto, digamos, a través de la concepción de que Alfonsín lo tenía como libro de cabecera y lo tenía como asesor para el traslado de la capital y la descentralización geográfica. Era ir para la Patagonia, cubrir la Patagonia. Y este es el desafío actual. No es solamente Tierra del Fuego, es toda la Patagonia. Lo que pasa es que nosotros cerramos un espacio de aproximadamente 4.000 kilómetros de distancia, donde hay que ocuparlo eso, y lo cerramos en esta punta porque a su vez nos relacionamos con la Antártida. Y esta concepción geopolítica, que muchos militares nacionalistas la han seguido a pleno, han escrito trabajos muy encomiables sobre esta cuestión, digamos, para un liberal ortodoxo poco le importa la geopolítica, lo único que le importa es, digamos, es la apropiación de la riqueza de los argentinos. Esta es la realidad, que es lo que está pasando ahora. ¿Qué le puede llegar a importar Malvinas? ¿Qué le puede llegar a importar inclusive la Antártida? Nosotros tenemos, o sea, la cuestión de la Antártida es imperioso y necesario, digamos, tener una presencia sólida y efectiva. Por eso es importantísimo, por ejemplo, el puerto logístico antártico y fundamentalmente la Patagonia. La Patagonia no está poblada como debería estar poblada. Si uno analiza, digamos, el movimiento poblacional que ha tenido el país en estos últimos 50 años, la que menos crecido es la Patagonia. Nosotros en la Patagonia tenemos que tener una solidez presencial basada en el poblamiento y la erradicación, por supuesto, de actividades que sean posibles. La excepción de la Patagonia es Tierra del Fuego, que sí ha tenido un crecimiento poblacional uno de los más amplios. Exacto. Por lo tanto, el gobierno de Menem, desoyendo, bueno, digamos, esto se relaciona inclusive con su política con respecto al tema Malvinas, presencia prácticamente sin darle ninguna presencia. Al problema de Malvinas para la resolución del conflicto nacional. Nosotros tenemos un conflicto nacional que es un conflicto histórico, que debemos resolverlo y aplicar los recursos para la resolución, porque no alcanzan los discursos, hay que aplicar recursos. Y la aplicación de recursos, que son recursos intelectuales, recursos diplomáticos, recursos internacionales, se acompañan también de recursos de políticas activas y específicas para desarrollar todo esto, para tener un punto de referencia acabadamente que esté relacionado con la ocupación acabadamente del suelo nacional. Sí, sí. Y la extensión geográfica de la Patagonia y Tierra del Fuego son zonas amarillas. Son zonas amarillas porque lindan con potenciales conflictos, mucho más en el tiempo actual. Nadie está pensando hoy en guerra. O sea, hasta hace un mes era posible no pensar más en guerra, pero hoy las guerras se están creando focos que tienen incidencia en temas económicos. Acá fabricar una guerra es muy sencillo,
No digo que pase en el caso, no quiero alertar ni decirte que puede llegar a ocurrir una cosa así en el caso de Argentina. En el caso de que existen innumerables presiones para un país hacerlo despojar de sus bienes y sus recursos, como por ejemplo la sanción del RIGI, o como por ejemplo el hecho de tratar, porque no me cabría la menor duda, como ya se ha hecho en otros países, de querer canjear la deuda que ha sido artificialmente e ilegalmente generada durante el gobierno de Macri y de tratarla de cambiar por la presencia de recursos naturales. No me llama nada la atención, por ejemplo, que uno de los puntos nodales, por ejemplo, de la ley de emergencia, con el decreto de emergencia, prácticamente el tema de la ocupación del suelo y la venta del suelo ocupaba un factor importantísimo. Entonces, esas cosas no las podemos olvidar. Nosotros somos nacionales, tenemos que ser nacionales y podríamos inclusive utilizar el ejemplo que existen en todos los países del mundo. Todo el mundo Estados Unidos, algunos me refiero, no todo el mundo, me refiero, pero han estudiado, han analizado cuál ha sido el comportamiento de Estados Unidos fronteras adentro desde el punto de vista económico en relación a su desarrollo y cosas por el estilo. No lo han estudiado, no les importa. Es muy fácil para algunos pretender hacer negocios en una Argentina absolutamente debilitada desde el punto de vista político por un lado y también con condiciones de extrema precariedad en el otro. Nosotros tenemos, por ejemplo, recursos que no han sido desarrollados integralmente. Y en el caso de la ley 1940, por supuesto que es un enclave que a muchos les molesta por el impacto geopolítico que ellos generan. Sin embargo, fijémonos, por ejemplo, también en el último tramo de un gobierno que en realidad ya no podía inscribirse en una escuela de carácter económico porque hay intereses en juego, como fue el gobierno de Macri. La debilidad, por un lado, de debilitar la política en relación de reivindicar nuestros derechos sobre Malvinas, y por el otro lado, tratar de desintegrar la ley 1940, o sea, tirarla al tacho a como dé lugar. No se ha podido hacer, porque si no ya lo hubieran hecho. En cualquiera de estos ciclos que tuvieron tiempo para hacerlo, no lo pudieron hacer, porque en realidad hay una ley madre. La atacaron desde el punto de vista macroeconómico, pero no la pudieron atacar la base legal, porque la base legal lógicamente tiene su sustentabilidad en una ley nacional, y esa ley nacional, que ha sido sancionada por el Congreso, con todo lo que ello significa, digamos, generaría una inseguridad jurídica, y esa inseguridad jurídica se trasladaría al tema indemnizatorio. Si, por ejemplo, el día de mañana quisieran terminar la ley 1940, tendríamos que pensar en decenas de miles de millones de dólares para indemnizar la actividad de porque acá se invirtió muchísima plata, se hizo un montón de esfuerzo y se hizo en función de una base legal. Claro. Entonces eso no se puede modificar. La crisis de la ley 1940 se ha ido modificando también por lo que es la macroeconomía. Si yo abro, como pretende hacer mi ley, si yo abro la economía como pretende hacerlo, no va a sustituir ninguna empresa. Ninguna industria va a sustituir. Es por eso que la caída de los productos brutos industriales durante el gobierno de Menem, durante el gobierno de Macri y lo que va del gobierno de Milei obedecen al mismo parámetro. Claro. Es la misma lectura. Es decir, no es necesario, para los gobiernos actuales les alcanza con abrir. Exacto. Para poder destruir así una especie de dumping. Exacto. Y que destruir directamente la industria sin salvando el escollo que es para ellos la ley 1940. Absolutamente, y no solamente pasaría con el caso de Tierra del Fuego, ya lo ha dicho, por ejemplo, ahora desesperadamente están pidiendo las pymes. Las pymes, para que se den una idea, son 500.000 pymes en este país y dan 3 millones de puestos de trabajo. Están pidiendo desesperadamente frenar el RIGI por un lado, y por el otro lado lo que están pidiendo también es condiciones no se las puede proteger de esa manera porque nos quedaríamos sin industria. Y esto no pasa en ningún lugar del mundo. Por ejemplo, en Francia no dejaban entrar productos agropecuarios porque le llevaron unas vacas y se las pusieron ahí en la Torre Eiffel. Dijeron no, y entonces tuvieron que frenar, tanto que hablan de libre comercio a nivel internacional, qué sé yo. Bueno, esto da la pauta de que en este momento todos los países defienden su economía. Si Milei, por ejemplo, se define como trampista, me refiero por Trump, no por tramposo, uno podría decirle a Milei, bueno, fíjate y analizá lo que hizo Trump. Trump lo primero que hizo fue justamente proteger la industria nacional. A su vez, le puso cotos
subsidiario, arancelario a la importación de productos de la propia Europa, aliada natural, y de China. Le puso el 50% de impuesto a todo lo que es la tecnología inteligente, la que nosotros nos queremos desprender. 50% de arancel. Imposible entrarlo. Y acá les lo quiere sacar. Acá al revés, queremos regalar las industrias como si tal cosa. Y lo peor de todo es que hay gente de acá, de la propia Tierra del Fuego. No analizan, por ejemplo, de que si no existiera la ley 1940 o si todo esto se viniera abajo, y bueno, pagarían el IVA el 21% menos. El transporte saldría más caro porque lógicamente no tendría tampoco la nafta, todo, absolutamente todo. Volveríamos a una economía primaria. Y en una economía primaria se justificarían en la actualidad no más de 50.000, 60.000 habitantes, 70.000, pongámosle. Para ir cerrando, hay una palabra que se escucha siempre como una especie de muletilla de los detractores de la 19640, que es la reconversión. ¿Es posible una reconversión, como quieren ellos, cerrar la industria y no sé, dedicarnos, no sé, a cazar fuego, no sé qué pretenden ellos que nos dediquemos? ¿Es posible eso? Bueno, hay que ver los términos de reconversión. Una cosa es que la reconversión se utilice como muletilla para tratar de cerrar las fábricas, por un lado. O sea, digamos, vamos a reconvertir la economía, busquemos. Y la otra cuestión es que se busque el desarrollo. ¿Por qué no, en vez de reconvertir, por qué no hablamos de desarrollar nuevas actividades? Y después la reconversión se dará por propia naturaleza. Voy a dar el caso de Newsan, por ejemplo. Cuando Moreno le dice a las fábricas, Guillermo Moreno. Exactamente, Guillermo Moreno, cuando estaba secretario de Comercio de la Nación, le dice a la fábrica, bueno, ustedes nos salen, a nosotros nos cuesta darle los dólares para que ustedes importen los productos, o sea, fíjense a ver de qué manera lo pueden conseguir. Entonces varias fábricas salieron a comprar, algunos tramposamente salieron a comprar importaciones que ya estaban desarrolladas, o sea, se asociaban y le decían al exportador, le decía, toma, te doy unos dólares más y dame el permiso de importación, yo voy y lo presento y con eso importo chico o lo que fuera. Hay otros, que para mí es un ejemplo, que es el caso de Newsan. El caso de Newsan diversificó su producción, a tal punto que, por ejemplo, tiene una facturación de 350 millones de dólares en pesca. Desarrolló, por ejemplo, la cultura de la trucha salmonada, por ejemplo, en Alicurá, que quiere desarrollar acá procesos similares, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Estos son ejemplos de cómo podría ser una reconversión de esta naturaleza, pero sin perder el horizonte, porque esto es lo fundamental, de que esta actividad, digamos, es importante, es necesaria y aparte no molesta a nadie, exceptuando algunos que quieren hacer negocios de otra naturaleza, que es el negocio de importación. O por fuera tienen intereses geopolíticos. Y por fuera, por supuesto, que hay intereses geopolíticos que son, digamos, muy, muy fuertes y muy sensibles. Así que bueno, muchas gracias por esta conversación. No sé si querés dejar alguna reflexión a los que escuchen. Bueno, yo lo que creo que hay, Tierra del Fuego tienen ideas, o mejor dicho, tienen puntos que deben ser valorizados, que no es común denominador de otras provincias, como por ejemplo las otras provincias no tienen en sus fronteras, no tienen, por ejemplo, Malvinas, no tienen Antártida, en sus economías no tienen, por ejemplo, una industria gasífera como la que nosotros tenemos, en menor escala el sector petrolero. No tienen industrias como las que tenemos nosotros. Entonces, todos estos temas hay que focalizarlos, hay que desarrollarlos, y no que nos vengan a decir de afuera lo que tenemos que hacer, como ha sido el FAM, por ejemplo, este fideicomiso para desarrollar. Este es un elemento importante, por ejemplo, el fideicomiso. En este momento tienes 57.000 millones de pesos recaudados que los tiene bloqueados, están sentados arriba de la caja, que tendrían que ya estar siendo destinados a obra pública, porque eso está en la ley. Así que bueno, me refiero que tenemos que concentrarnos en esos puntos y tenemos que dar la mayor participación posible. Digamos, hay actores que necesariamente conocen mucho este tema, como es, por ejemplo, voy a anotar las universidades, como por ejemplo también el CADIC, inclusive las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada tiene una visión geopolítica que a su vez está relacionada con la geoeconomía. Hoy no se puede hablar de geopolítica y de hablar de intereses nacionales si no hablamos también de economía. Eso
para mí es el punto en común que deberían tener independientemente de cualquier partido político. Porque suele pasar, por ejemplo, yo me considero un radical en el exilio, como suelo decir, de que veo muchos radicales que a pesar del esfuerzo que hizo Alfonsín, a pesar de que está en la escuela y en la naturaleza del radicalismo, el desarrollismo, la ocupación geográfica a través del empleo, de la industria y demás, y que cuando viene alguno que consideran que es el referente circunstancial como ha sido Macri, lo han aplaudido, no importa si es la ley 1940 o lo que fuera. Una cosa es que alguien gane una elección a nivel nacional, como por ejemplo Milei, pero simpatizar con Milei no significa que nos suicidemos desde el punto de vista económico. Y esto es lo que ocurre con muchos mileístas, que lo aplauden pero sin hacer, digamos, un juicio de inventario de las políticas que proponen. Bueno, aplaudilo, qué sé yo no te voy a criticar porque lo aplaudas, pero vos no podés, digamos, conspirar contra los propios intereses tuyos, de tu familia, de tu pueblo y de tus vecinos. Bueno, muchísimas gracias. No, está bien, usted.